Saludos a todos los congregados en esta tarde. Me alegra mucho poder llegar a sus casas y depositar esta palabra que sin lugar a dudas va a producir crecimiento y expansión para nuestras vidas. Hoy ruego al Padre para que haya demanda de su palabra, porque si hay demanda de parte de ustedes, todo será más fácil. Quiero comenzar diciendo que este año hay que tomarlo con más diligencia para que podamos ver mejores resultados. Muchos de nosotros ya hemos caminado y adelantado bastante en la vida de la fe. Lo único que nos queda es arribar al próximo estadio en la carrera que todos nosotros corremos. Quiero también decir que es muy importante entender que la vida de la fe y el entendimiento del Evangelio nos dejan saber que es hasta que todos lleguemos. No queremos llegar unos pocos, queremos que todos lleguemos al conocimiento del Señor. Nos queda arribar al cumplimiento de la palabra de Dios y al principio de la manifestación eterna de su propósito en nosotros. Sabemos todos, y lo sabemos muy bien, que el año 2020 fue un año arduo, desgastante y bastante complejo, pero hoy damos nuevamente gracias al Padre que nos guardó, que todavía estamos en carrera, todavía estamos parados en medio de la vida, sosteniendo por gracia la palabra que el Señor nos dio. Un día podremos ver que conocer el Evangelio en todas sus expresiones es lo mejor que nos sucedió en la vida. La Escritura dice en los Proverbios que mejor es el fin del negocio que el principio. Por eso te sugiero que si no tienes motivos de agradecimiento, que sé que los tienes, pero para tener algún otro más, te sugiero que mires un poco tu historia familiar y veas cuáles eran tus probabilidades. De esas probabilidades el Señor te ha librado anticipadamente. Voy a volver a repetir, te ha librado anticipadamente, aunque a veces te cueste aceptarlo, para allá ibas, porque los diseños del pecado enraizado en las generaciones atrapan y no sueltan al hombre a menos que Dios intervenga con su amor y su gracia. Cuando yo veo personalmente mi historia familiar y veo la trazabilidad de mis generaciones hacia atrás, no desde el juicio y no desde la condenación, sino desde las probabilidades, no tengo otra opción que darle gracias a Dios, aun si hoy no hiciera nada más por mí. Hoy vemos que el Padre está transformando nuestras vidas para que el final del negocio no traiga consigo dolor, sino que nos deje comiendo pan de gozo. Yo soy de los que entienden y sostienen que es mejor arrepentirse al principio con toda la vida por vivir por delante que arrepentirse al final con toda la vida malograda. Yo creo que nosotros tenemos oportunidades históricas, lo he predicado y lo he dicho muchas veces. Alguien tiene que pararse a la mitad de una generación y decir se acabó, aunque todo arremeta contra nosotros, aunque la cosa se nos ponga complicadísima y brava, alguien se tiene que parar en medio de las generaciones. Llegará el día en que nos vamos a dar cuenta que sí valió la pena haber servido a Dios, que sí valió la pena haber caminado en Él, que sí valió la pena haber sostenido su palabra. Amados, sí vale la pena amar a Dios, sí vale la pena resistirse al pecado, sí vale la pena creerle a Dios. Yo a veces pienso, ¿cómo hace la gente para resistirse a un amor tan grande, a un amor tan poderoso? ¿Cómo la gente resiste esta gracia tan maravillosa? ¿Cómo resisten el no vivir en Él? ¿Cómo resisten a un Padre amoroso que lo único que quiere es amarnos, guardarnos, protegernos y sostenernos? Parece una locura, pero quiero entender y quiero seguir entendiendo. Yo creo que este fenómeno se da porque verdaderamente no conocen a Dios, porque todos bien sabemos que se confía en lo que se conocen y ya todos saben, lo hemos dicho muchas veces, pero
me gusta repetir y reafirmar algunas cosas. La palabra fe en el original es confianza. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Vamos a leerlo en el original, dice, sin confianza es imposible agradar a Dios. Por eso debemos nosotros conocerle para poder confiar más y mejor en Él. A eso apunta nuestro trabajo como servidores de ustedes. Nuestro trabajo no apunta a que ustedes sean eruditos en la palabra, si lo son mucho mejor, pero nuestro trabajo apuntan a que lo puedan y lo podamos conocer aún más, para que podamos confiar aún más en Él y de esa manera tener una expresión mayor de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Si conocemos a Dios, es más fácil. Un ejemplo que quiero dejarles en esta tarde de una oración más exacta es: Señor, quiero conocerte con más exactitud. A eso mismo apuntaban los apóstoles. Pablo, por ejemplo, declaraba en la carta a los Efesios cuál era la causa por la cual él doblaba sus rodillas. Efesios 3:14 al 21 dice de esta manera, y vamos a hacer un poquito de hincapié en esta palabra en esta tarde: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no doblaba las rodillas ante los gobernantes, él no doblaba las rodillas ante las autoridades, él doblaba las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 15, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos leído Efesios 3:14 al 21. Esta lectura a nosotros nos tiene que producir una progresión exacta que nosotros tenemos que entender. Primero y principal, el apóstol le pide al Padre que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Lo he dicho hace algunas semanas atrás y lo quiero traer otra vez al tema para nuestra discusión y traerlo en medio de nosotros. No puede haber cambios primero si no hay un fortalecimiento. Si tú te decidieras hacer cambios en tu casa, primero tienes que estar fortalecido. ¿Cuánto cuesta algunos cambios? 2, 3, 4, 5 mil dólares. Primero tenemos que estar fortalecidos para luego hacer cambios. En el hombre interior es lo mismo. Necesitamos ser fortalecidos y luego hacer cambio. Por eso el apóstol, sabiendo la progresión exacta de lo que debe suceder, les escribe a los hermanos para nuestro entendimiento también. Primero, entonces, amados, una oración exacta: ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Número 2, ser habitados por Cristo por la fe. Vamos a otra vez ir a la definición: ser habitados por Cristo a través de la confianza en Él, porque pongámonos a pensar simple y sencillamente, ¿cómo habitaríamos con alguien en quien no confiamos? ¿Cómo habitaríamos con alguien en quien no confiamos? Ser habitados por Cristo por la fe. Dice además, ser cimentados y arraigados en amor. Yo no sé si ustedes han visto cómo
los edificios que están sobre la arena en la playa aquí y algunos otros edificios en otros países están cimentados. La palabra cimentado viene de cemento, estar clavados con cemento, ser cimentados, y ahora leo la palabra, y arraigados en amor. Dice la Escritura que el amor es el vínculo perfecto. Y dice al final, entonces, ser capaces, junto a todos los santos, de comprender la medida de la plenitud del amor de Cristo. Esto es algo que nos puede llevar toda la vida. Y entonces sí, mire lo que dice ahí, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Es una progresión exacta que la tenemos que entender y tenemos que atender a esta progresión exacta. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Para qué? ¿Para levantar nuestro propio ministerio? ¿Para que seamos famosos? ¿Para que nuestro nombre esté en las marquesinas de algún teatro? No, de ninguna manera. El fin de todas estas cosas, como dice el apóstol, es conocerlo más. No hay otro fin. El fin es conocerlo más. Amados, la mayoría de las cosas que vivimos nosotros es porque no le conocemos más. La mayoría de las angustias que vivimos nosotros es por no conocerlo más. Pero no está esa falla de parte del Señor y de su Espíritu, sino que esa falla está de parte de nosotros, que no invertimos el tiempo suficiente, las ganas suficientes, los recursos suficientes y la fuerza suficiente en conocerlo más. ¿Cuál es la ventaja? Si lo conocemos más, confiamos más. Si confiamos más en Él, nuestra dirección y decisión siempre serán a favor de Él, de su reino. Entonces nuestra expresión dejará de ser temporal para ser eterna. Nosotros no estamos diseñados para manifestar una decisión temporal, sino una decisión eterna. Nosotros no estamos diseñados para vivir una vida temporal, sino para vivir una vida eterna. La vida eterna no es cuando nos vayamos al cielo con el Señor. La vida eterna es para vivirla aquí en la tierra. El hombre común vive en el eterno conflicto de sus decisiones. Quiero entrar un poquito en esta tarde en esto. El hombre vive tratando de decidir, y ese es un tema que debemos tratarlo con precisión, porque si lo tratamos con precisión, luego cuando nos toque decidir, no vamos a errar al blanco. Esta es una generación que debe esquivar el errar al blanco, debe no permitir el errar al blanco. Muchas generaciones detrás de nosotros, aunque reconozco que yo soy parte de una generación de transición, muchas generaciones detrás de nosotros erraron al blanco en muchas cuestiones, en muchas cuestiones de gestión. Esta generación que viene levantándose hoy debe ser más exacta. Entonces hay algo que nosotros como generación debemos aprender, y es que las decisiones que nosotros tomamos, desde las más pequeñas hasta las más trascendentes, no solo son importantes por el peso de la decisión en sí misma y las consecuencias que acarrean, sino por la naturaleza que nos lleva a las tomas de decisiones. Yo necesito aclarar que la palabra consecuencia solo tiene implicación de temor a los que han sido criados en el temor. Cuando entendemos que hay consecuencias maravillosas, dejamos de temer a las consecuencias de la palabra consecuencia. Yo no sé, pero a mí me enseñaron un día, esto va a traer consecuencia. Y uno tiene ese sistema de temor que hay que desarraigar de nuestra vida. La pregunta que yo te hago es, si yo obedezco a la vida de Dios que está en mí, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una vida maravillosa, una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de cobertura, el Señor cubriéndonos a cada paso. Si yo amo como Dios me ama, amo a mi prójimo como Dios me ama, amo a mi hermano como Dios me ama, ¿cuál será la consecuencia? Ser amado en mayor medida. Nosotros tenemos que entender estas cosas. Para los hijos de Dios,
Si caminamos, por eso es que tenemos que regar el Evangelio por todos lados, para que la gente viva con consecuencias maravillosas en su vida. Necesitamos saber que todas las decisiones portan y tienen una naturaleza. Ya no se trata de que si la decisión que tomas es buena o si la decisión que tomas es mala, sino si la decisión que tomas es de abajo o es de arriba. Y esto es muy importante y determinante, porque si nosotros tomamos una decisión espiritual, que es una decisión de parte de Dios, Dios mismo la va a acompañar y Dios mismo la va a sostener por su gracia por todas las generaciones. Toda decisión genera palabras y generan hechos. Palabras que suman y palabras que restan. Hechos que nos adelantan y hechos que nos atrasan. Y aquí tenemos que estar todos de acuerdo. Todos hemos tomado decisión que ha generado palabras y hechos. Todos hemos dicho palabras que suman y todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida palabras que restan. Todos hemos realizado hechos que nos han adelantado y también hemos realizado hechos que nos han atrasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Un suicidio en masa? ¿Una fiesta? No, debemos detectar con precisión si nuestras palabras son de abajo o son de arriba, porque aunque nos resulte un poco extraño, lo importante no es lo que se dice, aunque a veces decimos cosas no correctas, pero lo importante es la sustancia que porta lo que se dice. Esto es muy importante porque las sustancias o dan o quitan fuerzas. A veces tenemos conversaciones con personas, y voy a usar una palabra técnica, que nos dejan completamente desinflados, desmotivados, con las fuerzas bajas. Y hasta quizás en esas conversaciones nos hemos reído porque hubo un cuento, hubo entre comillas un buen momento, pero el problema no fueron las palabras, sino la sustancia que se emitió, y eso ha sido lo que nos afectó. Entonces, la pregunta puede ser: pastor, ¿está todo mal? ¿Tenemos que aislarnos? No, de ninguna manera. Hay que compartir, pero tampoco en ese compartir le tienes que dar tu oído a cualquiera, porque en toda conversación se deposita una sustancia. Estas palabras que estamos hablando, tal como lo dije al principio, es para que seamos personas crecidas en la fe. Y ustedes se preguntarán, así como me pregunté yo, ¿cómo podemos saber si nosotros hemos crecido en la fe? Tenemos que pararnos en el Espíritu y medir nuestra vida en proporción a las fuerzas Cristo que hoy tenemos dentro nuestro. Miren, en toda esta pandemia, en todo este año que pasó, en el año 2020, conocí personas en otros lugares que en el año pasado tuvieron que salir a la calle a vender cosas para sobrevivir. Y conozco otras personas que me dijeron que fue el mejor año de sus vidas económicamente. Pero quiero decirte algo, esto no es lo que realmente importa, porque nuestra circunstancia presente no es la verdad. Voy a volverlo a repetir para que esto quede asentado. Nuestra circunstancia presente no es la verdad. La circunstancia presente está en la categoría de las realidades, pero nunca estará en la categoría de las verdades. La única verdad es que si Cristo se fortaleció en nosotros, habremos tenido el mejor año de nuestra vida, porque el Evangelio no se trata de comparar ni medir circunstancias, sino de cómo medir la fuerza de Dios, la fuerza Cristo operando en nosotros. Todas las realidades Dios las va a cambiar si lo que a nosotros nos conduce es la verdad. Una realidad no es la verdad. Aunque en la realidad circunstancial el año 2020 no fue el mejor año, las personas fuertes llegaron al final. El Evangelio, quiero decirte, no está diseñado para débiles. El Evangelio está diseñado para fuertes, y el Evangelio dice que hace sabio al sencillo, que fortalece al caído. Por eso digo que el Evangelio está diseñado para fuertes.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si estamos fuertes, vamos a poder transformar cualquier circunstancia de la vida, porque todo es transformable cuando la fuerza de Cristo está en nosotros. Será fácil, si esto sucede, vivir animados en la fe, porque si hay fuerza, va a haber resultados. Todos esperamos tener resultados. Nadie quiere gastar su vida no teniendo resultados. Pero quiero decirte algo, si hay fuerza de parte del Señor, y si la hay, quiero decirte que va a haber resultado. Terminaremos teniendo resultado. Quiero instarte en esta tarde, no midas nuestra vida de fe por las circunstancias que vivimos hoy, que pueden ser lo mejor que te esté pasando o quizás lo peor que te esté pasando. Midamos nuestra vida de fe por la fortaleza de Cristo en nosotros. ¿Tienes un buen pasar? Gloria a Dios. ¿No estás teniendo un buen pasar? Gloria a Dios. Rogamos y roguemos porque la vida de Cristo, la fortaleza de Cristo se ensanche en nosotros. Quiero darte en esta tarde una palabra. Si aún hoy estás en pie, si has resistido, si sigues caminando, si aún hay fuerzas, si hay fortalezas, es porque el depósito sigue allí. Quizás alguien me puede decir, pastor, yo llegué este fin de año, por decirlo de alguna manera, con la lengua afuera. Con el último paso crucé el umbral del 31 de diciembre, por decirlo entendiblemente. Bien sabemos que no hay cambio de año si no hay un cambio interior. Quiero decirte algo, si eso sucedió, si pasaste el umbral creyendo, es porque el depósito de Cristo sigue ahí. Hay que trabajarlo, hay que acrecentarlo, hay que hacerlo a crecer. Por eso, desecha las circunstancias, abraza la verdad de Dios. Yo veo permanentemente días de gloria delante de nosotros. Amados, veo las lluvias tempranas y veo las lluvias tardías. Hay camino por delante, es cierto, pero hay provisión. Hay camino por delante, pero hay dirección para caminarlo. Hay camino por delante, pero hay palabra de Dios fluyendo de la boca de sus apóstoles y de sus ministros, los cuales dice la Escritura que son llama de fuego. No son llama de fuego para tirar a la gente al piso, no son llama de fuego para gritarle a las personas, son llama de fuego para guiar a las personas, para que nos guiemos mutuamente con todo lo que el Señor ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Amado, amada, necesito tu depósito. Amado, y no de dinero, necesito el depósito que el Señor puso dentro tuyo. Tú necesitas el depósito que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso es que somos un cuerpo, por eso es que estamos vinculados, por eso es que tenemos vínculos inquebrantables. Y esta palabra también viene para fortalecer los vínculos entre nosotros. Medita en esta semana, así tengas que escuchar esta palabra 2 o 3 veces. Meditemos en el Señor en esta semana. Meditemos en todo lo que el Señor nos ha concedido, cómo nos ha guardado, cómo nos ha cuidado, y vivamos una vida que no sea algo temporal, sino que sea algo eterno. Nuestra mente tiene que moverse aún más de lo temporal y empezar a habitar en lo eterno. Venimos de la eternidad, estamos hoy en la eternidad y vamos hacia la eternidad. Nuestra vida es eterna, estamos revestidos e investidos de eternidad, pero debemos aprender a comportarnos en el ámbito de lo eterno. Padre, gracias por esta tarde. Señor, bendigo tu nombre, bendigo las casas donde esta palabra llega y llegará en los próximos días. Señor, bendigo tu nombre, bendigo las familias, los emprendimientos, todo lo que ellos, Señor, tocan con sus manos, sea, Señor, expresivamente bendito, Señor. Sea en la expresión de la bendición en las vidas
de cada uno de ellos, en lo que tocan, en lo que administran. Señor, en la obediencia de sus hijos, en la obediencia de cada uno de nosotros, sea manifestado en todos los ámbitos. Padre, gracias por todo lo que has depositado en nosotros. Señor, te pedimos que ensanches nuestra vida en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amados, gracias por haber participado, gracias por estar juntos. Los abrazo a la distancia con el eterno deseo de verlos. Gracia y paz en esta semana les sean multiplicadas.